El siguiente punto en el orden del día es la agenda política relativa a las medidas adoptadas por el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Para el desarrollo del tema se concederá el uso de la palabra a las legisladoras y legisladores hasta por 10 minutos en términos parlamentarios. Hoy me dirijo a ustedes como baja californiana, con un mensaje de respeto y solidaridad y compromiso ante los retos que compartimos con nuestro vecino país del norte. El hoy presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, inició su periodo con declaraciones controversiales y preocupantes, ya que como vecinos debemos hacer propuestas bilaterales que den soluciones a los problemas que compartimos. Por lo tanto, aplaudo la ecuanimidad de la respuesta y la propuesta de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por la creación del programa México Te Abraza. En el norte vivimos la migralidad todos los días. Bajo este contexto es fundamental abordar una de las problemáticas más sensibles que compartimos entre México y Estados Unidos, que es precisamente la migración. En el norte nos define esta migración en muchos aspectos. Todos hemos sido migrantes allá, en los estados que definen la frontera. Ahí existe una constante llegada de migrantes que desean cruzar hasta los Estados Unidos en busca de un mejor futuro. Este fenómeno nos genera situaciones muy complejas, especialmente a las personas que nos dedicamos como activistas sociales a atender y trabajar con ellos. La atención genera acciones inmediatas, porque el problema es grave y debemos coordinarnos para dar una mejor solución. Hemos vivido oleadas de migrantes, pero estoy segura que jamás las hemos vivido en esta dimensión, la cual se presentará de inmediato. Es alarmante señalar que en menos de 24 horas, desde la llegada del presidente de Estados Unidos, la aplicación CBP-1 dejó de funcionar. Así que miles de solicitantes de asilo político que esperaban su cita en este país, a partir de hoy ya no la tendrán y por lo tanto también su estado jurídico migratorio les genera incertidumbre jurídica dentro de este país. Y este es un tema que tenemos que atender porque son miles de personas a las que se les está afectando directamente en sus derechos humanos y se pone en riesgo su bienestar. Hoy mismo, este día de hoy, se están llevando a cabo redadas simultáneas y deportaciones en 10 ciudades que se anunciaron: Chicago, Los Ángeles, Nueva York, Boston, Miami, Washington D.C., Denver, Houston, San Antonio y Dallas, Texas. Nuestros compatriotas, al ser deportados, dejarán a su familia que esté allá, su fuente de trabajo y los bienes que hayan adquirido durante su estancia en los Estados Unidos. Llegarán a nuestras ciudades fronterizas a reconstruir una vida. Y parece muy fácil decirlo, pero yo les pido empatía y que nos pongamos en su lugar. Por lo tanto, la correcta implementación que sea ágil, rápida y efectiva del programa México Te Abraza es imperativa. Como representante federal, hago un llamado respetuoso a las autoridades correspondientes, federales, estatales, municipales y a la sociedad civil a apoyar estas acciones desde donde se encuentren, para que iniciemos de inmediato con diferentes acciones complementarias como son la creación de mesas de trabajo interinstitucionales necesarias para preparar e implementar las medidas que salvaguarden los derechos humanos de las personas migrantes, donde se coordinen diferentes autoridades de los 3 niveles de gobierno, sociedad civil y organizaciones de derechos humanos para resolver de manera inmediata los problemas que resulten. México Te Abraza es inmediata la necesidad de implementarse. Necesitamos que además se contemplen refugios dignos, alimentación, atención médica, jurídica e inclusión laboral en los municipios y la ayuda para localización de sus familiares de los cuales estarán separados. Necesitamos un seguimiento puntual también de las personas que vieron afectadas su situación jurídica por la interrupción del CBP-1, ya que debemos buscar garantías al respeto de sus derechos humanos, al solicitar el asilo político con el que entraron a nuestro país y protocolos claros para proteger a las personas migrantes en los Estados Unidos, especialmente a los menores y a las personas en estado de vulnerabilidad. Como diputada del Partido Verde Ecologista de México, hago un respetuoso llamado al nuevo gobierno de Estados Unidos para que en el marco de respeto de los derechos mutuos y colaboración fortalezcan sus políticas migratorias en un enfoque humanitario, garantizando un trato digno y justo a las personas que buscan refugio en su territorio. El momento histórico que se avecina para México a raíz de la toma de protesta del presidente Donald Trump en Estados Unidos genera la necesidad, en medio de las legítimas diferencias políticas y de visión de país que tenemos, de prepararnos como nación para enfrentar de manera institucional y coordinada los retos que se vislumbran. El momento exige una coordinación real de los 3 órdenes de gobierno y de la colaboración de los poderes ejecutivo y legislativo de México, de una coordinación y colaboración republicana y efectiva, no de imposiciones ni de improvisaciones. La agenda y las políticas del nuevo gobierno de Estados Unidos afectan a todas y todos los mexicanos y por ello requieren la atención permanente de todas las instituciones del Estado mexicano. Por ello creemos que el Poder Ejecutivo, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum,
Habrá de enfrentar el reto migratorio y de deportaciones anunciado de nuestros connacionales de la mano del Congreso de la Unión en la confección de políticas y legislaciones adecuadas y también especialmente con la participación de las entidades federativas y los gobiernos locales. El reto arancelario y de renegociación del TEMEC habrá de abordarlo junto con el Poder Legislativo y de la mano del sector privado, de las empresarias y empresarios mexicanos para delinear acciones que protejan nuestra economía y nuestras industrias estratégicas. El reto en materia de seguridad y combate al crimen organizado habrá que atenderse en coordinación con las entidades federativas y con políticas basadas en la evidencia. Los gobiernos de Movimiento Ciudadano en Jalisco y en Nuevo León, como lo han anunciado, lo han señalado sus propios gobernadores, están preparados, están dispuestos a contribuir, a sumar esfuerzos para enfrentar estos y todos los retos que se avecinan para el país. Y las bancadas de Movimiento Ciudadano aquí en el Congreso de la Unión, además de tender los espacios para la colaboración y cooperación institucional, seguiremos insistiendo en la necesidad de realizar una indispensable y urgente reunión interparlamentaria con legisladores de Estados Unidos. De lo que se trata, pues, es de construir una relación de cooperación y respaldo institucional al Poder Ejecutivo en medio de esta coyuntura para enfrentar este momento histórico, pero un respaldo institucional, no con visiones partidistas. Porque hoy el Estado mexicano está a prueba y es momento de fortalecer a nuestra República, es decir, de institucionalizar formas de hacer las cosas que contrasten y que enfrenten los retos que tenemos frente al nuevo gobierno de Estados Unidos y que se conviertan en el sello de México, de un México fuerte, de un México con dignidad y con visión de futuro, donde pongamos por encima de todos los derechos humanos, de todas las personas, especialmente de las y los hermanos migrantes de México y de otras naciones, frente al racismo y la xenofobia, donde pongamos realmente en el centro una agenda verde y de energías limpias frente a la adoración de las energías fósiles. Tercero, donde busquemos la construcción de paz y la recuperación de los territorios capturados por el crimen organizado, con visión estratégica de reconstrucción del tejido social y de responsabilidad civil frente a visiones injerencistas y militaristas de la seguridad. Donde fortalezcamos los derechos laborales de todas las personas frente a políticas que promueven las desigualdades. Donde impera el respeto a la diversidad y el derecho a la diferencia frente a la intolerancia y la ignorancia que promueve la uniformidad. Donde México recupere su papel en el concierto multilateral frente a la cerrazón y tribalismo trompista. Pero la construcción de toda esta agenda y la capacidad de México para enfrentar este reto histórico en su relación con los Estados Unidos de América únicamente podrá realizarse en pluralidad, en una unidad nacional donde todas las expresiones políticas e instituciones del Estado aporten y tengan cabida en este desafío. Ni el gobierno federal por sí solo, ni mucho menos una visión partidista única, podrán enfrentar solos este periodo. Todas y todos somos parte de este reto, todas las instituciones debemos sumar esfuerzos y no es momento de minimizar lo que está sucediendo. Por ello, reitero la voluntad y energía de Movimiento Ciudadano para siempre cooperar de manera institucional en la atención de este desafío histórico que tiene México. De todo este proceso, pues, creemos, tiene que emerger un México de pie y un México fortalecido, un México con más capacidades institucionales y un México con un Estado más sólido y unido en la pluralidad política. Por ello, presidente, reiteramos, Movimiento Ciudadano está para sumar esfuerzos siempre de manera institucional y siempre con la voluntad de lograr lo mejor para las y los mexicanos en este momento histórico. Muchas gracias. La toma de protesta del presidente de Estados Unidos marca una nueva dinámica en la historia de las relaciones internacionales de América del Norte. Trump asumió su segundo mandato y desde el primer día firmó una serie de órdenes ejecutivas enfocadas en su visión política. Entre estas, destacó la Declaración de Emergencia Nacional en la frontera sur, destinada a redirigir recursos para reforzar la seguridad fronteriza y combatir la inmigración irregular. También emitió una orden para eliminar la ciudadanía automática por nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados, una medida que probablemente enfrentará desafíos legales. Además, designó a cientos de carteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras, intensificando las estrategias para combatir al narcotráfico. En cuanto a las políticas ambientales y energéticas, Trump formalizó la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, argumentando que las regulaciones climáticas perjudicaban a la economía nacional. Asimismo, declaró una emergencia energética nacional que busca aumentar la producción de combustible, incluyendo la reactivación de proyectos de extracción de petróleo y de gas. Estas decisiones reafirman su enfoque en priorizar los intereses económicos de su población sobre las iniciativas climáticas e internacionales. Debemos defender el derecho humano de nuestros inmigrantes y exigir que cualquier decisión que se tome en el marco de la democracia, así como de la soberanía y la justicia, México merece respeto. Es cuanto, presidente. Nosotros queremos fijar nuestra posición respecto del nuevo gobierno de Estados Unidos, enfatizando 3 puntos. En primer lugar, un llamado, en especial al oficialismo, pero en general esto incluye a gran parte de la comentocracia, a dejar de minimizar el problema particularmente en 2 aspectos. El tema de las deportaciones y el tema de los aranceles. O sea, urge dejar de repetir esta tontería de que los presidentes demócratas deportaban más que los republicanos. Porque lo que hay que entender es que hay de deportaciones a deportaciones. No es lo mismo deportar a una persona que acaba de cruzar la línea fronteriza, inclusive varias veces, que hacer una redada en Chicago, encontrar a la mitad de la familia en la casa, deportarlos, dividir a la familia. Eso causa una crisis humanitaria. Eso causa sufrimiento indescriptible.
Entonces, el primer punto es que tenemos que tomarnos en serio esta amenaza del presidente de Estados Unidos de deportar a partir de redadas inhumanas. Y segundo, el tema de los aranceles. O sea, la otra tontería repetida es, pues si nos ponen aranceles, se los ponemos de regreso. Esto es matemática elemental. Ellos nos exportan solo el 16% de lo que le venden al resto del mundo. Nosotros les exportamos más del 80%, pero ahí no acaba el nivel de asimetría. Para ellos las exportaciones, Estados Unidos no es un país exportador, representan solo 7 puntos de su PIB. Para nosotros las exportaciones representan más de 1/3 de nuestro PIB. Entonces, cuando uno hace la matemática, resulta que si nos ponen aranceles y los ponemos de regreso, el golpe a nuestra economía es 23 veces mayor. Por eso nuestro llamado a dejar de minimizar el problema. Segundo, queremos reiterar lo que ya hemos dicho. En Acción Nacional amamos profundamente a nuestro país, entendemos y hoy reafirmamos que la patria es primero. ¿De dónde está sacando esta fuente que hubo mayores deportaciones con el presidente Donald Trump? Porque quisiera darle la fuente. Con el presidente Biden hubo 891,000 deportaciones. Con Trump hubo 766,000, es decir, casi 200,000 menos. Con Obama, con el presidente Obama, hubo 1,845,000 deportaciones. Y con Bush, en el periodo de 2005 a 2009, hubo aproximadamente 2 millones. Entonces, quería preguntarle, senador, ¿de dónde tiene esta fuente? Porque en los datos históricos de deportaciones no es, y no es por minimizar, pero tampoco que den datos que no es con Donald Trump cuando fue el mayor número de deportaciones. Si nos vamos a la historia, es con el presidente Bush, y con Joe Biden fue mucho más deportaciones que en el cuatrienio de Donald Trump. Gracias. Lamento que no haya escuchado lo que dije, porque lo que dije es exactamente lo contrario de lo que usted acaba de afirmar que yo planteé. Pero me da usted la oportunidad de repetirlo. Yo sostengo que abandonen ese discurso, dejen de repetir que con los demócratas, particularmente con Obama, con el propio Biden, hubo más deportaciones. ¿Por qué pido que lo dejen de repetir? Porque aunque numéricamente es cierto, conozco perfectamente bien las cifras, lo que les pido que comprendan es que hay de deportaciones a deportaciones. Efectivamente, en algunos gobiernos demócratas, incluyendo el de Obama, incluyendo el de Biden, numéricamente hubo más deportaciones. Pero en muchos casos es una misma persona deportada varias veces, minutos después de haber cruzado la línea fronteriza. Aquí el problema es que lo que Trump está planteando es de otro orden de magnitud. Lo que él está planteando son redadas en colonias de Los Ángeles, en colonias de Chicago. Eso no es un asunto solo de números. Es que llegar a tocar la puerta de una casa y sacar a los que en ese momento estaban allí implica, en algunos casos, separar a una familia para siempre. Quienes son de la frontera conocen estos casos, porque cuando el menor no estaba en ese momento en la casa, la decisión que tienen que tomar los padres deportados es ¿qué hacemos? ¿Nos traemos a nuestro hijo, que ni español habla, porque nos lo llevamos cuando tenía 1 año? ¿O lo dejamos allá con la tía a la que no deportaron? Esa es la tragedia detrás de las redadas. Por eso nuestro llamado a que dejen de leer esas cifras que engañan y se tomen en serio la amenaza de Trump de hacer redadas y deportar a nuestros connacionales. A eso es a lo que me refería. Y el tercer punto que quiero subrayar. En toda crisis, por grande que sea, hay oportunidad. Y que nadie minimice esta crisis. Porque en términos de relación bilateral, esta es la crisis más importante probablemente en el último siglo. Frente a esta crisis, lo que el gobierno tiene que hacer es actuar con altura de miras, con estrategia, con inteligencia. Y eso implica, primero, no morder el anzuelo, no caer en la provocación del bully, no caer en el error de porque me dicen que el Golfo de México se va a llamar Golfo de América, yo les saco un mapa del siglo XVII, donde en aquel entonces parte de Estados Unidos era la América mexicana. Eso no nos va a llevar a ninguna parte. Senador Ricardo Anaya, que en medio de una crisis siempre deben surgir y buscarse las oportunidades. Y me gustaría preguntarle, pedirle si puede ampliar un poco esta idea y si decirnos en esta crisis que está viviendo México en este momento histórico con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, ¿qué oportunidades son las que podríamos construir y buscar para México? Reconociendo que es probablemente la crisis bilateral más importante del último siglo, pongo sobre la mesa 2 oportunidades que implican estrategia, que implican altura de miras, que implican planeación. La primera, México debe poner sobre la mesa el plan más ambicioso de permisos de trabajo y de visas de trabajo en la historia de la relación bilateral. Porque todos sabemos que Estados Unidos y su economía necesitan de las y los trabajadores mexicanos. Y también todas y todos sabemos que nuestras y nuestros paisanos preferirían poder migrar de manera segura y ordenada, ganar dinero y poder sostener a sus familias con la tranquilidad de que podrán regresar con la misma seguridad y con el mismo orden a sus comunidades de origen. Lo que México tiene que hacer es poner sobre la mesa, doblar la apuesta con un planteamiento audaz. Y segundo, y el más importante, en materia de seguridad. Así como tenemos firmado un tratado de libre comercio que incluya a Estados Unidos y Canadá, con urgencia, pongamos ya sobre la mesa un tratado con la misma formalidad, igual de robusto, pero en materia de seguridad. Nada más que eso implica que el gobierno de la 4T
Deje a un lado esta absurda idea de los abrazos no balazos. Implica asumir con fuerza y con determinación que vamos a combatir a las organizaciones criminales, que ese tratado plantee con claridad que rechazamos cualquier intervención unilateral, cualquier violación a nuestra soberanía, que en tono de cooperación, de colaboración y de acuerdo sumemos todas las capacidades del Estado mexicano y todas las capacidades del Estado americano para resolver un problema común, para pegarle al crimen organizado donde más le duele, en su operación y en sus finanzas, porque este es un problema compartido. Es cierto, mueren 200,000 en Estados Unidos al año por sobredosis. Nada más que aquí en México tenemos por el orden de 30,000 homicidios violentos todos los años, en su mayoría relacionados con el crimen organizado. Es cierto que las armas vienen de Estados Unidos a México, pero también es cierto que gran parte de la droga cruza de México a Estados Unidos. Los dólares que financian a estas organizaciones criminales provienen de Estados Unidos. Es un problema que solo podremos resolver juntos. Yo se los digo con franqueza, no entiendo por qué les molesta que nos hagan un planteamiento que implica que hagamos algo que de cualquier manera es nuestra responsabilidad, como lo es combatir al crimen organizado. Pongámosle orden, pongámosle estructura, rechacemos cualquier violación a nuestra soberanía, pero entrémosle de lleno, dejando atrás el disparate de los abrazos no balazos, sumemos esfuerzos y pongamos sobre la mesa firmar un tratado con la misma formalidad del tratado comercial que ya tenemos signado. Termino como empecé. Lo tenemos muy claro. La patria es primero. No va a ser con bravuconerías como vamos a enfrentar al bully, ahora presidente de Estados Unidos. Va a ser con inteligencia, va a ser con determinación y va a ser con altura de miras. Es cuanto. Hoy quiero iniciar diciéndoles al pueblo de México y al mundo que nuestro país es una nación libre y soberana, que a lo largo de nuestra historia las y los mexicanos hemos defendido la libertad, la justicia y la dignidad y que nunca dejaremos de hacerlo. Las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante su toma de protesta son declaraciones con un tono estridente como lo ha sido su campaña y su personalidad misma. El despliegue de tropas de la frontera sur de Estados Unidos, la deportación masiva de connacionales y la designación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas tienen dos aristas. Por un lado, las declaraciones y por otro lado, como lo dijo hoy nuestra presidenta Sheinbaum, los mismos decretos que firmó. Debemos de tener en cuenta que los decretos firmados ayer por el presidente Trump tienen muchas similitudes con las políticas que ya había implementado en su periodo anterior de gobierno y ante ello, México tuvo una respuesta, la respuesta de colaboración y de trabajar en conjunto protegiendo siempre a nuestros compatriotas. Particularmente respecto a la deportación masiva, le decimos a nuestros connacionales que México les abraza y por ello deben de estar seguras y seguros de que México hará lo necesario para recibirles con bienestar, acceso a la salud y calidad de vida. No están solas, no están solos. Y algo que nos debe siempre recordar es la guerra contra el narco que desató Felipe Calderón. Ese modelo no lo queremos, porque usted sabe que en Sinaloa si algo sufrió fue la embestida de toda una estrategia que fracasó. Lo que ha presentado hoy nuestra presidenta es una voz firme, clara y, por supuesto, humanitaria. Y eso es lo que queremos seguir haciendo. Por eso creo que mi pregunta sería, ¿usted considera que lo que ha planteado la presidenta del programa México te abraza es lo mejor o el programa que ha definido el presidente Trump? Porque nosotros no vamos a ser sumisos frente a un presidente que solamente se ha dedicado a hacer declaraciones, pero que en los hechos es lo que vamos nosotros a demostrar de qué puede hacer el pueblo de México. Muchas gracias. Soy sinaloense orgullosamente y le puedo decir que respaldo no solamente como morenista, sino también como mexicana y como sinaloense el plan de México te abraza de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Todos sabemos que cuando nuestros connacionales parten a Estados Unidos, lo hacen con la intención siempre de mejorar su condición económica y que siempre ellos están añorando regresar a sus raíces. Es por eso que vemos que muchos de nuestros mexicanos, de nuestras mexicanas, quieren regresar a morir a nuestro país que tanto les ama y que tanto les ha dado. Sin embargo, por condiciones socioeconómicas han tenido que partir, por problemas tal vez de inseguridad y por problemas de que muchas de nuestras familias tuvieron que partir en gobiernos neoliberales, es que están allá. Y es hoy que nuestra presidenta, a través de un gobierno de transformación, de un gobierno humanista, es que está logrando darle certeza a nuestros connacionales de que van a volver, pero van a volver con las garantías humanas, también de salud y de protección a su seguridad. Particularmente respecto a la deportación masiva, les decimos a nuestros connacionales que México les abraza y por ello deben de estar seguras y seguros de que México hará lo necesario para recibirles con bienestar. Estas amenazas únicamente erosionan la relación bilateral entre dos países que por décadas han sido vecinos y socios comerciales, construyendo lazos basados en el respeto mutuo y la cooperación. No podemos permitir que se nos señale como los únicos responsables de un problema que exige una solución bilateral integral basada en el respeto y la cooperación. Reiteramos nuestro apoyo absoluto a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha reiterado la apuesta por el diálogo y la cooperación
como solución de problemas conjuntos, pero sin sometimientos. La seguridad de nuestro país no será jamás objeto de imposiciones. México es una nación libre, soberana y con una política de seguridad sólida, con objetivos claros y con ejes de acción bien definidos. Nuestra estrategia de seguridad está basada... Terminó su tiempo, diputada, si puede culminar. Gracias. Reafirmamos nuestro compromiso de seguir construyendo una relación bilateral basada en la cooperación, pero nunca en la sumisión. México tiene la fortaleza para enfrentar cualquier reto con dignidad, unidad y determinación. Por la soberanía y por México es cuanto. Vivimos un momento extraordinariamente complejo y distinto a los que hemos vivido en los últimos años en la relación con nuestro vecino, se dice vecinos distantes, entre México y Estados Unidos, la relación es compleja. ¿Qué hacer en este contexto que no es parecido a ninguno de los anteriores? Es un momento completamente diferente. Creo efectivamente que estamos cruzando por una etapa extremadamente riesgosa y tenemos que asumirlo de esa manera. Y yo recordaba, después de ver lo que dijo el presidente Donald Trump en su toma de protesta como presidente el día de ayer, recordaba qué es lo que sucedió en 1940 en Inglaterra con Winston Churchill. Era un momento de los de mayor riesgo para esa nación, porque todavía los Estados Unidos no se involucraba en la Segunda Guerra Mundial y tenían el acoso del gobierno nazi de Hitler, que estaba prácticamente a las puertas de Inglaterra por cruzar y entrar a tomar posesión de ese territorio. Winston Churchill en esa situación dijo una frase que ha pasado a la historia. No tenían casi armas, estaban prácticamente desvalidos. El acoso era tremendo, había hambruna incluso. Y dijo: no tengo nada que ofrecer más que sangre, sudor y lágrimas. Lo que quería decir es que había que sacar fuerza de entereza, ponerse por delante y unificar al pueblo inglés. Unificó al pueblo inglés y dieron una batalla formidable a la que después se sumaron los Estados Unidos y finalmente lograron poner contra la pared a unos ejércitos que estaban dominando prácticamente toda Europa. Hoy estamos no en una situación bélica de esa naturaleza, pero sí ante un riesgo gigantesco, porque estamos viviendo en el planeta una etapa de proteccionismos y de nacionalismos que lo que plantean es que la relación con el resto del mundo, incluyendo sus vecinos, es una relación riesgosa, en lugar de ver que debe ser mutuamente beneficiosa. Y por eso es que abordar esta situación, ¿qué es lo que requiere? Sí requiere que trabajemos juntas y juntos todos los mexicanos para hacerle frente, y requiere, estoy absolutamente convencida que ante un bullying se requiere respuesta firme. Se requiere respuesta firme. Digo con, cierta pena, pero lo que ha sucedido con el primer ministro Trudeau de Canadá es una muestra de que el trato cordial no es el trato que requiere el presidente Donald Trump. Tampoco el pleito ni la grosería, la firmeza. Y lo que hoy requerimos junto a la firmeza es desarrollar una política de Estado, creando un equipo de trabajo de alto nivel en el que participen no solamente los tres poderes, sino también debe participar la iniciativa privada, la sociedad civil y de manera destacada nuestros migrantes, porque los mexicanos y mexicanas en el exterior están perfectamente organizados. Yo voy llegando anoche de Texas, porque estuve presente con la Federación de Clubs de Zacatecanos en Dallas-Fort Worth, y ellos están imbricados estrechamente con la economía de esa nación. ¿A qué llegan los mexicanos a los Estados Unidos? A generar riqueza, a trabajar. Lo decíamos en la anterior, en una de las sesiones de esta permanente. Aportan los mexicanos en Estados Unidos, voy a terminar, 344,000 millones de dólares solo el año pasado a la economía norteamericana. Llegan a aportar riqueza, son el 8% del Producto Interno Bruto de esa nación, es decir, son parte de esa economía. Y me parece que tenemos también que desplegar más allá de nuestras fronteras, del otro lado, una gran cantidad de relaciones y de alianzas con muchos actores y actoras políticas, económicos y sociales en esa nación, porque ellos saben la importancia de esta imbricación. Termino diciendo, como dice Tonatiuh Guillén, expresidente del Colegio de la Frontera Norte, México es una nación transterritorial, estamos más allá de nuestras fronteras, son 34 millones de mexicanas y mexicanos que están allá y que requieren una política integral. Yo termino pidiendo, solicitando que hagamos todas las gestiones para que se conforme esa mesa de alto nivel en la que participen nuestros migrantes organizados. El Colofón, por sus siglas, es una confluencia de organizaciones que tiene a más de 80 participando en toda la Unión Americana. Saben qué se debe proponer, saben qué se debe plantear de los dos lados de la frontera. Y aquí prepararnos para recibirlos con todos sus derechos. Educación y salud para las familias, para los niños y las niñas. Quitar rápidamente en el Senado. Termino, modifiquemos en el Senado las leyes que ya se han propuesto, las iniciativas de ley, dictaminando que no haya apostilla, que se garantice su integración, y con la iniciativa privada que aprovechemos el talento, el conocimiento y la capacidad de nuestros migrantes, porque los que regresan con saberes, regresan con conocimientos, regresan con capacidad, regresan y debemos hacer que regresen a aportar y a tener una vida plena como es la que ellos han soñado cuando se fueron, y que aquí se abra esa oportunidad. Adelante. El Partido del Trabajo respalda incondicional y absolutamente al gobierno de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Reconocemos que estamos viviendo momentos muy complejos como nación y reconocemos también el trabajo que se está realizando a través
de nuestros 53 consulados en Estados Unidos y de todo el cuerpo diplomático, y que de manera constante se está implementando, reforzando y enriqueciendo esta estrategia que nuestra presidenta ha anunciado y que tiene un mensaje de fondo para nuestras hermanas y hermanos migrantes. México te abraza. En México reconocemos como héroes y heroínas a nuestros hermanos migrantes. Reconocemos la migración como un derecho humano. Reconocemos que hay hombres y mujeres, madres, padres de familia, que tienen la necesidad de irse a otros lugares a buscar mejores condiciones de vida. Es por eso que las y los legisladores del Partido del Trabajo vamos a defender en unidad nuestra soberanía nacional y los derechos de nuestros hermanos y hermanas migrantes. México es soberano e independiente, no es una colonia, mucho menos el patio trasero de ningún país. Las y los mexicanos somos seres libres como cualquier ser humano. Ante la amenaza de miles de deportaciones de hermanos migrantes, nos encontramos en la antesala de una página oscura de la humanidad. Para hacerle frente, solo hay un camino: la unión y la solidaridad, sin cortapisas, sin regateos. La empatía, sin disimulos. La fraternidad debe ser el rasgo más característico de todo mexicano. En su toma de protesta, Donald Trump expresó que el declive de Estados Unidos ha terminado. Desde aquí le decimos, se equivoca. Su declive comienza con las políticas discriminatorias antiinmigrantes. La historia será su condena. Nuestros hermanos migrantes son quienes sostienen al vecino país del norte. Su trabajo, tenacidad, generosidad y perseverancia es lo que han hecho de la Unión Americana una nación prominente. De acuerdo con el Consejo Estadounidense de Inmigración, los migrantes que radican en Estados Unidos generaron alrededor de $6 billones en actividad económica en 2022. Los mexicanos y las mexicanas aportan el 8% del Producto Interno Bruto de la economía de esa nación. Además, las personas migrantes mexicanas contribuyen con cerca de $121 mil millones anuales al gobierno de Estados Unidos, mientras que las personas migrantes mexicanas indocumentadas con cerca de $43 mil millones. De no haber migrantes, podría reducir su economía en unos $1,000 millones durante la próxima década. No son palabras menores. Nuestra relación binacional se beneficia de manera mutua. Imponer aranceles a los productos mexicanos afectará los bolsillos de los consumidores estadounidenses. La demanda de productos mexicanos va desde el aguacate, el tomate, la cerveza, frutas, verduras, lácteos, azúcar, electrodomésticos, automóviles y autopartes. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos reconoció que en el 2023 importaron de México 2.6 millones de toneladas de aguacate, es decir, el 80% del consumo total, solo por poner un ejemplo de nuestros productos que se comercializan en Estados Unidos. Tan solo en julio, en julio de 2024, las ventas de México a Estados Unidos fueron cercanas a los $45 mil millones, mientras ellos, sus compras fueron casi a la mitad, tan solo $20 mil millones. Si México y Estados Unidos actuamos juntos como el gran bloque económico que somos, habremos de seguir siendo competitivos ante el dinamismo que existe en otras regiones del mundo. Soy originaria, orgullosamente, de un estado migrante, Zacatecas, y de una familia migrante, donde millones de zacatecanos han hecho de Estados Unidos su hogar temporal o permanente, y sus remesas son un sostén fundamental para nuestras familias. Para que lo pongan en proporción, de 3 millones de zacatecanas y zacatecanos que habemos en este país, 1.6 radican en el extranjero, particularmente en Estados Unidos, y 1.4 radicamos en nuestro territorio nacional. En 2023, las remesas que llegaron a Zacatecas superaron los $2.800 millones, representando poco más del 13% de la economía de nuestro estado. De enero a septiembre ingresaron $1.417 millones por concepto de remesas y se incrementó incluso un 3% a la cifra del mismo periodo del año anterior. Zacatecas es el tercer lugar a nivel nacional en términos de dependencia de las remesas. El fin de semana, como muchas otras compañeras y compañeros legisladores, tuvimos la fortuna de conmemorar el 22 aniversario de uno de los clubes más grandes e importantes de migrantes zacatecanos que radican en Estados Unidos, el de Fort Worth, Texas. Y paradójicamente compartíamos con hermanos y hermanas paisanas. Texas, uno de los estados de la Unión Americana donde se ha sembrado el racismo, es también en contraparte uno de los más prósperos, gracias a la contribución de la migración y el arduo trabajo de miles de nuestros hermanos migrantes zacatecanos y por supuesto mexicanos. Por lo que su gobierno está trabajando para que ninguna mexicana y mexicano, nuestro gobierno, sea transgredido de sus derechos humanos ni estigmatizado por políticas injustas, irracionales y deshumanizadas. Es muy lamentable
que el presidente Donald Trump esté edificando muros de odio, división y exclusión que separan a miles de familias. Por eso fuimos a informarles a nuestros paisanos que México cuenta con una amplia red de 53 consulados, un equipo jurídico de más de 2.610 abogados y más de 4.400 acreditados por el Gobierno de México que brindarán asesoría para orientarlos, apoyarlos, protegerlos y defenderlos. Nuestro país recibirá con los brazos abiertos a las y los mexicanos que retornen a su tierra. El programa México Te Abraza está diseñado para brindar el apoyo ante un posible retorno a sus lugares de origen, el cual cuenta con protocolos para recibir a los repatriados en los puertos fronterizos y aeropuertos, proporcionándoles apoyos a través del diseño de programas sociales y laborales. La soberanía no solo es un tema político, también es un tema económico, cultural y social. Por tal motivo, refrendamos el llamado de unidad de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Hoy más que nunca debemos seguir luchando por un México y un mundo donde las políticas migratorias sean inclusivas. Las migrantes y los migrantes mexicanos no son criminales, son trabajadores, son padres y madres, son hijos e hijas, son seres humanos con derechos, con sueños y con una historia que nos une mucho más allá de nuestras fronteras. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Quiero iniciar primero exponiendo con mucha claridad que lo que tanto suponíamos que no iba a suceder, ya está sucediendo. Por poner un ejemplo, hoy amanecemos con todos los portales del gobierno de Estados Unidos han eliminado el español. Simplemente para aquellos quienes decían que eran simples amenazas, que ya se había gobernado antes y que los aranceles nunca iban a llegar al 25%, que efectivamente solamente estaba apretándonos para que cediéramos en algunas cosas. Hoy ya no son apretones, hoy es una realidad. Y con mucha responsabilidad hay que entenderlo. Y efectivamente, lo digo fuerte y claro porque así somos en el revolucionario institucional. Patria antes que partido. Patria, siempre. Vamos a velar por las y los mexicanos, que no se confunda. No estamos a favor de lo que hace el gobierno en nuestro país, pero tampoco estamos a favor de que otro país quiera intervenir en lo que nos corresponde a nosotros. Por eso, hoy vamos a enfrentar esta situación con valor y con carácter, porque Estados Unidos no es todo América, porque americanos somos todos, y los mexicanos somos mucho. Y hoy, efectivamente, hoy en estas últimas horas, hemos sido testigos de cómo el presidente de otro país ha firmado órdenes ejecutivas que impactan directamente en nuestra nación. Y no vamos a quedarnos de brazos cruzados. Como mexicanos debemos tener una postura firme y clara, porque hoy nos enfrentamos a un panorama en el que los problemas de seguridad, la migración y el narcotráfico se han convertido en excusas para que otros intervengan en lo que al final es responsabilidad del gobierno mexicano. No podemos permitir que vengan a dictarnos lo que debemos hacer. La seguridad no es un tema que se resuelva con órdenes ejecutivas, sino con políticas públicas eficaces y con un gobierno que cumpla con su obligación de proteger a la gente, cosa que no se ha logrado hoy con el gobierno. Por eso vamos a proponer unidad y estrategia, mesas de diálogo para que juntas y juntos podamos salir de este bache en el que nos quieren ver muchos. El presidente Trump ha propuesto, entre otras medidas, desplegar al ejército en la frontera y suprimir la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de los no ciudadanos. Quiere poner mano dura contra la migración, pero la ciudadanía por derecho de nacimiento en particular está protegida por su Constitución. No sé a quiénes me recuerda que por hacer cosas a prisa contravienen incluso su máxima norma de su país. Ahora bien, en el tema económico, las amenazas de imponer aranceles del 25% a productos mexicanos nos afectan directamente, en un contexto en el que ya enfrentamos retos económicos internos, como el aumento en los precios de la gasolina que el oficialismo no ha podido controlar. Y de hecho, en el ámbito del narcotráfico, Trump busca catalogar a los cárteles como terroristas para justificar una intervención en nuestro territorio. Debemos entender las implicaciones que esto contrae, porque si seguimos la lógica de su propio discurso, entonces los productores y comercializadores de armas dentro de su país que abastecen a esos mismos cárteles también deberían ser considerados como terroristas, y los distribuidores de drogas en su propio país también deberían de ser catalogados de la misma forma. Por otro lado, y para ser justos, debemos reconocer que el gobierno mexicano tiene una gran responsabilidad frente a los migrantes. No solo se trata de rechazar medidas externas, sino de ser un país que recibe y apoya a nuestros hermanos migrantes. Hoy, lo digo como un verdadero patriota, hoy se lo pido al gobierno de Morena, que en un acto de verdad de patriotismo, con reglas claras y con transparencia, de verdad se ejerzan recursos a favor de nuestras hermanas y hermanos migrantes. Y desde aquí lo vuelvo a repetir, la patria siempre será primero, no se confunda. Seguimos viendo que las cosas no van bien, pero hoy México nos necesita unidos, haciendo equipo y haciendo un solo frente. Que vivan los migrantes poblanos y los migrantes de todo nuestro país. Aquí estamos para defenderlos. Muchas gracias. Ya ha citado aquí el momento en que Churchill llama a Inglaterra a la unidad frente a la posible invasión de esa todopoderosa Alemania. Pero hay que recordar que ese momento histórico marcó a los patriotas y también marcó a los traidores, a los que le pedían
a Inglaterra ponerse de rodillas, a los que le pedían a la nación negociar de rodillas, a los que le pedían a la nación ceda. Y este momento no tiene comparación con aquel, hay que decirlo, en el tamaño y en sus implicaciones, pero sí va a marcar otra vez, como siempre, la línea de los patriotas y la línea de los traidores. Porque a la unidad que se llama hoy es una unidad sin peros, es a una unidad enfocada a un solo objetivo, la prevalecencia de México en su territorio, en sus instituciones, en sus objetivos nacionales. No puede haber peros, no se puede poner ningún límite a esa unidad. Y no es en torno a una persona, que ciertamente el Ejecutivo encabeza esa representación, pero no es en torno al Ejecutivo, es la unidad en torno al país, el Estado, sus instituciones. Y desde Yucatán, estimados amigos, enérgicamente demando que México no puede negociar de rodillas. México no puede ceder a las pretensiones de nadie, de ningún país, por fuerte que sea nuestra vecindad. Pero analicemos la situación. No es un país el que nos está amenazando, ni siquiera un país unido, porque las políticas del presidente Trump no gozan siquiera de la unanimidad de sus propios compatriotas. Se trata del aprovechamiento de un momento político. Pero con alguna frialdad, algunos dicen, negociemos. Hay cosas que no se pueden negociar. En materia de seguridad, no puede ponerse sobre la mesa ni mínimamente la soberanía nacional, ni la integridad territorial, ni la integridad institucional. México no puede renunciar, y no por proteger a los cárteles, por protegerse a sí mismo. México no puede renunciar a que lo que tiene que hacer su Estado le sea concedido a que lo haga otro Estado nacional, por fuerte que sea. No se trata de defender o no a narcotraficantes, se trata de defender la integridad del territorio y la integridad de las instituciones, porque nadie tiene el derecho, con ningún pretexto, a ponerla sobre la mesa para empezar una negociación. Y en materia comercial, México tiene que estar preparado. Como nunca, amigos, como nunca hemos visto un despliegue de nuestro trabajo en relaciones exteriores. Desde el canciller hasta el más pequeño de nuestros consulados, hoy se preparan para reclamar el derecho internacional, para reclamar el respeto a los derechos humanos, que no estamos pidiendo otra cosa. Y sí estamos preparados para recibir a nuestros connacionales. Y aquí hago un paréntesis. Es verdad que México tiene que estar preparado con los suyos, pero tampoco puede aceptar que pongan contra la pared la solidaridad latinoamericana. Los guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, haitianos también son hermanos nuestros y no les podemos negar nuestra ayuda en momentos de desgracia. México no puede voltear la cara hacia otro lado. Es nuestra historia la que está en juicio y no podemos permitir que se atropelle. Es así, amigos, como tenemos que enfrentar esta situación crítica, efectivamente, que nadie minimiza y el gobierno menos. Tan es así que estamos preparados con nuestros consulados, que se han hecho reuniones sectoriales con empresarios, con distintos sectores para enfrentar la amenaza que puede representar económicamente. Y no podemos negarnos a prestar los recursos necesarios, tanto para la respuesta diplomática como para la respuesta económica. No todos los sectores, ni todos los estados serán afectados de la misma forma. México necesita establecer fondos específicos en caso de la imposición de aranceles para apoyar a los sectores más afectados. Concluyo, presidente. De eso se trata, amigos, de levantar la cabeza. No se trata de ser rijosos o pretender que somos lo que no somos. Se trata de ser dignos, porque solo esa dignidad puede darle futuro a nuestro país. Negociar ni adentro ni afuera, lo haremos de rodillas. Primero, la dignidad de México. Muchas gracias. Ayer fuimos testigos del regreso al poder de Donald Trump. Fuimos testigos de una retórica radical, de un discurso que criminaliza a las personas, que amenaza la integridad de las familias y que pone en alerta los puntos claves de nuestra relación bilateral. El regreso de Trump a la presidencia de los Estados Unidos enciende los focos rojos de una política antimigrante con repercusiones sociales nunca antes vistas. Las deportaciones masivas representan la visión de un régimen que terminará por polarizar, que llegará al punto de cometer actos de discriminación realmente despreciables y violando los derechos humanos de las personas. Y en esto, quienes más sufren esta política de cero tolerancia son las niñas, niños y adolescentes, los miembros más vulnerables de las familias de la sociedad. La migración indocumentada no se atiende con métodos de segregación. Ante esta política, México debe asumir un papel más decidido. México no puede ser solamente reactivo ante las decisiones tomadas por Donald Trump, máxime cuando hace meses ya venía amenazando con las deportaciones masivas. Nuestro país aún no tiene un plan establecido
para atender a los migrantes que regresarán y se ubicarán en la frontera. Aún no se perfila un plan de acción para apoyar a los municipios fronterizos que serán receptores de cientos de familias y las acciones que se llevarán a cabo con nuestros homólogos norteamericanos que dependen del trabajo de los migrantes. Es por ello que en Acción Nacional presentaremos e impulsaremos una iniciativa para crear un fondo específico de atención a migrantes, con protección especial a las familias con niños pequeños, para que el gobierno cuente con recursos suficientes, que bien pudo haber previsto el presupuesto de egresos el pasado mes de diciembre, y que hoy son necesarios para apoyar a las familias desprotegidas. De igual forma, queremos decir que vamos a poner a disposición todos los comités del PAN en todos los municipios fronterizos para convertirlos en refugios temporales. Se trata de una crisis de dimensiones descomunales y hoy debemos ser absolutamente solidarios con nuestros hermanos migrantes. Por otra parte, nos alerta de sobremanera el tema de la seguridad y la disposición de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en la frontera. Trump ha declarado un estado de emergencia en la frontera y no podemos voltear la vista hacia otro ni minimizar el asunto. Ellos tendrán que hacerse cargo de lo que les corresponda de su lado de la frontera, pero nosotros tenemos que hacernos cargo de lo que nos corresponde de nuestro lado de la frontera. Ciertamente no podemos aceptar que Estados Unidos quiera entrometerse en los asuntos de nuestro país, pero también debemos reconocer que estas medidas son el resultado de una política de abrazos y no balazos, que no funcionó en nuestro país y que profundizó la violencia y el control del crimen organizado con toda la complicidad de las autoridades. Lo que sí pedimos al gobierno de México son acciones contundentes en contra de la delincuencia organizada y un plan para combatir el crimen organizado, ya que la seguridad se ha visto ausente en nuestro país y no podemos minimizarlo. Un tercer tema que hay que poner primordial atención es el económico. La disposición de Trump es una medida de extremo radical, resultado de una visión proteccionista de la economía en un contexto global donde el libre comercio, el aprovechamiento de las ventajas competitivas y los tratados comerciales entre diferentes países impera. Por ello, y tratándose de un tema de gran relevancia para el país, exhortamos al gobierno federal a ser contundente y a defender de manera efectiva los intereses comerciales de México. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras vemos los riesgos que esto supone ante el TEMEC. La desaparición de la COFECE, el IFETEL y la reforma al Poder Judicial comprometen el tratado al no contar con una debida regulación de la competencia entre los actores económicos, que no encontrarán en México la suficiente certeza jurídica con un sistema judicial a modo del Poder Ejecutivo. Señoras y señores legisladores, en Acción Nacional tenemos claro que el camino de la dureza, del enojo y de generar miedo no es el correcto. Solo con empatía, tolerancia y diálogo se puede llegar a la solución de los problemas. Sí puede culminar. El PAN no desconoce el llamado que se hace a la unidad nacional por parte de quienes llevan más de 6 años dividiendo a México. Son tiempos en los que debe imperar una visión de Estado por parte de los actores políticos. Son tiempos en que debe florecer la solidaridad de todas y todos los mexicanos. Sí, debemos estar unidos en los más grandes propósitos de cuidar la vida y la dignidad de las personas, en proteger a nuestras familias. Hoy, esa voz de unidad debe calar profundo en la sociedad para hacer un frente común en contra de las amenazas a nuestra soberanía, en contra de quienes amenazan nuestra paz y nuestra tranquilidad. Solidarizarme y felicitar ampliamente a nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, por su gran sabiduría, por su temple de acero y por su extraordinario valor que ha demostrado al enfrentar las advertencias y amenazas del ahora presidente de Estados Unidos. Y también un abrazo fraterno a todos nuestros compatriotas, paisanos y paisanas, decirles que las y los legisladores de la Cuarta Transformación, respaldados por el pueblo de México, haremos todo lo posible, todo lo que esté a nuestro alcance para proteger y defender y hacer valer sus derechos. Siendo usted un senador del estado de Chihuahua, ¿cuál es su opinión y cuáles cree usted que puedan ser las consecuencias en relación a las declaraciones de la gobernadora de esa entidad que hace frontera con los Estados Unidos, donde rechaza que Chihuahua sea un lugar de estadía y de recepción de repatriados? Gracias. Miren, precisamente estaba convocando, antes de que iniciara la pregunta, a todas las fuerzas políticas de esta comisión permanente, a los gobernadores y gobernadoras de todas las expresiones políticas, presidentes y presidentas municipales, a cerrar filas, a trabajar en un proyecto común en miras de defender a las y los mexicanos, a nuestra economía y enfrentar estas decisiones unilaterales del gobierno entrante de Estados Unidos que sin lugar a dudas afectarían a toda la región, incluyendo Estados Unidos. Sin embargo, bueno, pues veo con preocupación que precisamente este cierre de filas no necesariamente le llega a todos, porque en el estado de Chihuahua escuchamos unas expresiones xenófobas, intolerantes de parte de la gobernadora del estado, al decir que Chihuahua no puede ser lugar de estadía para las personas migrantes. Y esto lo digo por el operativo que se realizó hace apenas unos días, la madrugada del sábado pasado a las 2 de la mañana, con temperaturas bajo cero, habiendo presentes niñas, niños, menores no acompañados, mujeres embarazadas, y que las autoridades
por un llamado de las autoridades de todos los niveles, por un llamado de las policías investigadoras, arrasaron con un campamento migrante. Pues ya son víctimas las personas migrantes de todos los países. Hace apenas menos de una semana se encontró un túnel allí en el mero centro de Ciudad Juárez. A quien se debe de perseguir es a los traficantes de personas, no a las personas migrantes que ya traen mucho sufrimiento a cuesta. El deber de todos los gobiernos, incluyendo el de la gobernadora del estado de Chihuahua, es desde luego proteger a las personas migrantes y no llegar y arrasar con ellas, con sus derechos y con todas las condiciones de vulnerabilidad que tienen. Debe de reforzarse una política humanista y no criminalizar a quienes se encuentren en contextos de movilidad. Otorguemos a las personas extranjeras de todos los países los derechos y la protección que nosotros mismos exigimos para nuestros paisanas y paisanos mexicanos en Estados Unidos. Tal como lo ha planteado la presidenta de México, la cuarta transformación es sinónimo de inclusión, de derechos, de libertades y de democracia. Una primera muestra de ello es el trato humanitario que encontramos en el programa México te abraza, que tiene como propósito brindar a las personas y familias migrantes mexicanos una repatriación segura y humanitaria. Por mi parte, estoy convencido de que las capacidades y potencial productivo de México es tan enorme y diverso que saldremos adelante y que por ello nuestra política de recepción sea solidaria y generosa. México se encuentra en muchas mejores condiciones sociales, económicas y de toda índole que hace 20, 10, 15, 30 años, que cuando las personas tuvieron que irse a Estados Unidos. Ahora pueden regresar a un México con empleo, con buenos salarios, con programas sociales, con educación. México se encuentra en muchas mejores condiciones. Y voy más lejos. México está más preparado para recibir a las personas mexicanas y mexicanos e incluso de otros países, trabajadoras y trabajadores, que lo que puede encontrarse Estados Unidos para prescindir de ellos. Quienes somos fronterizos vivimos inmersos en una fraternidad que ha consolidado nuestra región como una de las más fructíferas del mundo, que sostiene millones de empleos y que contribuye en gran medida a la prosperidad de ambos países. La frontera es entonces una zona única, ejemplo de que es posible alcanzar, y sus habitantes conocemos mejor que nadie la importancia de mantener relaciones binacionales respetuosas, sólidas y colaborativas. Es tiempo de fortalecer el diálogo, el entendimiento, así como reforzar los instrumentos de beneficio mutuo, como el tratado comercial, cuyos resultados son innegables en ámbitos como el empleo, el crecimiento económico y el fortalecimiento regional. Sin duda alguna, esta nueva vuelta del mandato del presidente Trump marcará una nueva historia no solo para Estados Unidos, sino también para toda América. Nada es menor, no debemos minimizar sus acciones. Los cambios en las políticas sociales serán significativos. Trump emitió una orden que restringe el reconocimiento de género en agencias gubernamentales a únicamente masculino y femenino, eliminando disposiciones sobre diversidad de género implementadas anteriormente. Además, ordenó la eliminación de programas federales de diversidad, equidad e inclusión, calificándolos como divisivos y contrarios a sus prioridades políticas. Hoy vivimos cambios que debemos afrontar con integridad, aplomo y congruencia con nuestras creencias como sociedad. Sabemos que todas estas órdenes ejecutivas han generado controversia tanto en México como en el mundo. Vivimos incertidumbre, pero en nuestro partido tenemos confianza en que se logrará construir lazos entre los distintos países del norte para mantenernos como un bloque unido. Nosotros, como partido político, seguiremos luchando para mantener una América del Norte unida, que trabaje en conjunto para atender los graves problemas que aquejan a nuestras tres naciones. Compañeras y compañeros legisladores, las naciones que conformamos la región de América del Norte compartimos intereses comunes por las que las relaciones deben de trascender de los mandatos de gobierno y establecerse con miras a construir un futuro grandioso y de abundancia para nuestros pueblos. Contamos con una relación comercial que durante más de 30 años ha beneficiado enormemente a nuestras naciones y aún existen nichos de oportunidad que podemos explorar y aprovechar. Para que esto sea posible, lo más importante es trabajar para construir puentes de entendimiento que puedan construir acuerdos duraderos y en beneficios de ambas partes. Sabemos que la tarea que enfrenta la presidenta es compleja. No es la primera vez que afrontamos una coyuntura como esta. No obstante, también sabemos que México ha sabido manejarlo en el pasado y saldrá avante en esta ocasión. Por ello, el grupo parlamentario del PRI está dispuesto a trabajar en conjunto para poder edificar una relación sólida y de amistad con el gobierno de los Estados Unidos, que sea una benéfica para la parte de todos, para la población y de ambas naciones. Primero, respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum y hacer un llamado a la unidad para enfrentar a este desafío. Si aman a México, en este momento tenemos que estar unidos. Si aman a México, en este momento se tiene que hacer un lado los colores partidistas y tenemos que estar unidos y estar juntos apoyando a la primer presidenta de México. Quiero hablar de que cuando hablé de las cifras de deportaciones es porque no queremos nada más visiones alarmistas.
Parte de lo que dijo hoy la presidenta en la mañanera es que esta declaración de emergencia que firmó el presidente Trump el día de ayer se hizo también similar en 2019. Entonces no seamos alarmistas, porque México está preparado, México tiene un plan, México tiene el plan de México te abraza. Ya se hizo convenios con diferentes gobiernos de los estados, con Nuevo León, con Chihuahua. Quisiera preguntarle si conoce de la resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU del 17 de diciembre de 2024 y si conoce su contenido y de ser así, si nos puede hacer algún comentario al respecto. Hay una resolución que se firmó el 17 de diciembre del 2024 en Naciones Unidas, donde habla expresamente que las decisiones unilaterales, como la imposición de aranceles de manera unilateral, afecta no solamente a los países, sino afecta directamente a los consumidores y afectan a los que más tienen, afecta desproporcionadamente de más a las personas vulnerables. En esta resolución que hizo la ONU en la Asamblea General se expresó la repercusión, pues sobre todo todas las repercusiones negativas que hay por estas medidas arancelarias, que además van en contra de toda la Agenda 2030, que obstaculizan pues la relación económica entre países y además estas medidas coercitivas unilaterales afectan, le repito, no solamente a las naciones sino a los consumidores. Entonces, bueno, se tendrá que además interponer en Naciones Unidas porque pues es totalmente violatorio y qué ironía que está Naciones Unidas pues concede en el propio Estados Unidos. Entonces, esta Asamblea General de la ONU denuncia que imponer medidas arancelarias arbitrarias, pues no nada más afecta a las naciones, sino directamente a todos los consumidores. Y quiero continuar mi participación sobre este programa de México te abraza, porque aquí han subido legisladores a decir que no se está haciendo nada. Ya se presentó un programa que se llama México se abraza, ya hubo reuniones con gobernadores y gobernadores de la oposición, que también ya se reunieron para firmar y estar de acuerdo y respaldar a la presidenta. Entonces, este programa de México te abraza ya está con el Seguro Social. Ya se firmaron estos convenios y bueno, pues este programa ya hubo reuniones, ya hubo capacitaciones de 243 funcionarios y desde aquí les decimos a todos, habrá un apoyo además de 2,000 pesos al mes para todas las personas repatriadas, su país los abraza, México te abraza y aquí no les vamos a dar la espalda sino todo lo contrario, estamos para apoyarlos. Gracias, presidente. Me encuentro en el pleno de esta Cámara para dirigir un mensaje a nombre de la senadora migrante Karina Ruiz, de las diputadas migrantes Nadia Sepúlveda, Olga Leticia, el diputado Cheto Polanco y su servidora, diputada federal migrante Maribel Solache. Para toda la comunidad migrante que se encuentra en Estados Unidos, nos dirigimos a ustedes con toda la empatía, compromiso y humanismo. Les comparto estas palabras de aliento y resiliencia, pero también de apoyo. Sepan todas y todos que el gobierno mexicano es un aliado que no solo escucha sus preocupaciones, sino que entiende profundamente a lo que se enfrentan cada día. A lo largo de nuestra historia, México ha demostrado ser una nación solidaria ante la adversidad. Desde el inicio de nuestro país, como una nación independiente, nuestro pueblo ha buscado siempre la justicia, la igualdad y la dignidad. Hoy nos encontramos ante la amenaza de una crisis migratoria que afecta a ambos países. Sin embargo, a pesar del intento por criminalizar a los migrantes, sabemos que su motivación radica en la búsqueda de mejores oportunidades y un deseo legítimo de prosperidad. Ustedes, paisanos, son esenciales, pues su trabajo contribuye al desarrollo de ambas naciones. Todavía se pueden unir mis compañeros de las otras bancadas y sé que van a estar contentos porque tenemos que mostrar que somos un solo país. Las elecciones ya pasaron, tanto aquí como en Estados Unidos, así es que unámonos como mexicanos. Paisanas y paisanos, desde el Estado mexicano estamos listos para afrontar esta situación. Instamos a la comunidad mexicana a acudir a nuestros consulados, donde podrán tener el apoyo legal necesario y sus documentos de identidad. Adicionalmente, la presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado el programa México te abraza, que contempla la inclusión de las personas repatriadas a los programas de la Secretaría del Bienestar y del Instituto Mexicano del Seguro Social. Si puede ir concluyendo, diputado. Además, presidente, además se les entregará la tarjeta Bienestar Paisano, que contará con 2,000 pesos para disponer de forma inmediata para cubrir los gastos del traslado. Además, con sus habilidades adquiridas y destreza en el idioma inglés, podrán insertarse en la dinámica laboral nacional teniendo ventajas comparativas. A los demás grupos vulnerables que se encuentran en Estados Unidos, como la comunidad LGBT, les brindamos también nuestro apoyo y solidaridad ante las amenazas de exclusión y el desmantelamiento de los programas de apoyo a la diversidad. Concluyo, presidente. Gracias. Ustedes son parte de la comunidad que hace fuerte a ambas naciones. No están solas y no están solos. Desde las más altas tribunas lucharemos incansablemente por sus derechos, por su bienestar y por su justicia que merecen. Somos un pueblo unido por nuestra historia y por nuestra esperanza. Con unidad y determinación haremos valer nuestro lugar como una nación soberana y solidaria, defensora de los principios de justicia, igualdad y respeto. Por nuestras hermanas y hermanos migrantes seguiremos luchando. Ningún ser humano es ilegal. Lo que ha planteado el presidente Donald Trump de hacer de México un tercer país seguro es inaceptable. No puede enviar a México a aquellos que él deporte. En cambio, a los que ya llegaron de otros países y están en nuestro territorio, debemos darles todo el respaldo, todas las garantías y también trabajar para que sus derechos sean vigentes. Muchas gracias. Es momento de unidad, de hacer realidad lo que las palabras de los discursos promigrantes dicen.
Tendemos la mano a todos los sectores para unirnos en torno a la nación. En México somos respetuosos de la soberanía de todas y los estados y exigimos respeto a la soberanía propia. Claro que tomamos muy en serio el tema de la migración y de las decisiones económicas, de la denominación de grupos terroristas y de toda aquella acción que conllevan disfrazadas intenciones injeristas. Las reacciones globales han sido extremas en algunos lugares. Sin embargo, en México no amanecimos con una economía caída ni con un dólar supervaluado. El plan de protección a los migrantes, México te abraza, es serio, realista, oportuno, perfectible y sin precedentes. Nuestra economía es fuerte. Les reitero el llamado a todos los sectores públicos, políticos, económicos, sociales a la unidad en torno a la soberanía nacional, porque la patria no se vende. En México nos enfrentamos sin duda a muchísimos problemas que ya hemos enumerado en diferentes momentos. Pero hoy nos enfrentamos a una crisis internacional ante las decisiones adoptadas por Donald Trump. Unidad, inclusión e inteligencia, señoras y señores representantes del pueblo, es lo que nos puede llevar a salir adelante. Indudablemente, la 4T tiene que entender y que ver que lo que tenemos enfrente es más grande y rebasa por mucho el proyecto de nación que ven. Se trata de la imposición a México de una visión de un país muy poderoso, unido a intereses económicos que participan en todo el mundo. Pido con mucho respeto al gobierno de la Cuarta Transformación, al gobierno federal, que incluya a todos los representantes de todas las fuerzas políticas, también a quienes somos representantes del PRI, del PAN, de MC. Tenemos que lograr un frente común de a de veras, en donde todos aportemos ideas, visiones y opiniones con mucha inteligencia. Invitemos a especialistas intelectuales, dejemos a un lado el desprecio por el conocimiento y la experiencia por privilegiar la sumisión de una ideología. Sin duda, la inclusión de todas las fuerzas y visiones no solo dará unidad, sino también transparencia y pluralidad en la determinación de las decisiones que adopte México ante los Estados Unidos de América. Desde esta tribuna queremos decir a todos nuestros hermanos migrantes que están en peligro de ser repatriados que no están solos. Sus legisladores, diputados y senadores estamos para mejorar la calidad de vida de cada mexicano y mexicana. El gobierno de nuestra presidenta ya cuenta con la estrategia denominada México te abraza, con la coordinación de gobiernos estatales. En esta política que se garantiza que cada mexicano sea recibido en condiciones dignas. Además, tendrá acceso a todos los programas del bienestar, que sus familias recibirán atención, salud, vacunación, así como transporte a su lugar de origen, el apoyo económico de manera directa mediante la tarjeta Bienestar Paisano. Todos se fueron con el sueño americano y hoy pueden regresar con la realidad de bienestar que gozan nuestros compatriotas en este gran país llamado México. Para el Partido Acción Nacional, México y los mexicanos son primero. Estamos en una crisis profunda, pero también estamos en un momento decisivo para nuestro país. Hoy el gobierno federal tiene una gran oportunidad de plantear acuerdos bilaterales con inteligencia, con orden, con visión estratégica y con una interlocución que sea seria y que sea clara. No podemos seguir el patrón de este gobierno de no anticiparnos y de no responder de manera contundente las problemáticas que enfrentamos, sobre todo en la política migratoria, que ha sido desastrosa. Ejemplo de ello, en Juárez murieron a manos del Instituto Nacional de Migración 40 migrantes quemados y la continua falta de garantías para la seguridad y los derechos humanos en nuestras fronteras. En Acción Nacional no somos espectadores pasivos. Hemos planteado ya varias cosas y varias propuestas que se han emitido desde esta tribuna. Estamos a favor de una política migratoria integral, humanista, ordenada, crear un fondo especial para la atención a migrantes, más que 2,000 pesos en efectivo, por supuesto, establecer refugios temporales. Proponemos una unidad basada en la colaboración entre expertos, académicos, exfuncionarios y líderes de todos los sectores, incluyendo, por supuesto, las federaciones y los clubes de oriundos en los Estados Unidos de América. ¿Puede concluir, por supuesto diputada? que sí, presidente. En Acción Nacional estamos preparados para asumir estos retos con liderazgo, con determinación y una visión de futuro que sí garantice la dignidad y el bienestar de todas y todos los mexicanos, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Es mi deseo hablarle a todos y a todos los mexicanos desde la más alta tribuna del país. Deseo externarles palabras de tranquilidad y de certeza. Tranquilidad porque para hacer frente a esta situación no se requiere de alarmismos. Como bien lo comentó el secretario de Economía, el licenciado Marcelo Ebrard, bajo estas circunstancias se necesitará de serenidad e inteligencia. Además, tenemos como líder a nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, la primera mujer presidenta, mujer preparada, inteligente, que nos guía llamando a la unidad. Además cuenta con un plan, el Plan México. Este plan destaca entre sus más grandes metas que nuestra economía sea la 10ª del mundo. En el 2018 nos encontrábamos en el lugar 15 y hoy ya estamos en el lugar número 12, por lo que es viable estar en el top 10 de las economías del mundo. Para lograrlo se seguirá una política industrial y audaz. Por ejemplo, se trabajará arduamente para producir en el país el 50% del consumo de los productos internos. Para ello buscaremos que lo que se consume en nuestro país sea hecho en México, en sectores estratégicos como la agroindustria, el turismo, concluyo, presidente, electrónica, tecnologías de información e industria automotriz, energía, entre otras cuantas. Además,
se estará proyectando crear 100 parques industriales e incentivar la creación de 1.5 millones de empleos especializados en manufactura y profesiones especializadas. Los expertos y analistas han reconocido que este plan y sus metas a mediano y largo plazo es realista y alcanzable, pero para ello es importante contar con el apoyo y participación de todas y de todos. Desde la trinchera en la que nos encontremos, la causa es México y el bienestar de su pueblo. Así pues, con sentido de unidad nacional, concluyo, presidente, y con trabajo intenso, eficiente y coordinado, México le hará frente a todos y a todas, por más vociferante que sea. Respecto al TEMEC, es importante la importancia de no soslayarse por parte de ninguno de los tres países. Concluyo, el intercambio comercial entre las tres economías alcanzó 1.88 billones de dólares, equivalente a un intercambio de 3.6 millones de dólares por minuto, que representa la tercera parte del PIB mundial, en un mercado de 500 millones de personas. Celebro esta coincidencia, que es un mensaje poderoso para el gobierno de los Estados Unidos y un paso importante en la construcción de acuerdos más allá de nuestras diferencias. Es evidente que se han manifestado matices, que se han manifestado críticas, pero que hay una coincidencia fundamental en la defensa de la independencia y la soberanía nacional de nuestro pueblo y de nuestra patria. Y quiero, en aparte, manifestar a nombre de la presidencia nuestra solidaridad con el pueblo danés, con el gobierno de Dinamarca en la defensa de su soberanía sobre Groenlandia. Quiero manifestar nuestra solidaridad con el hermano pueblo de Panamá y de su gobierno en la defensa de su soberanía en la reivindicación del Canal de Panamá. Y quiero manifestar nuestra solidaridad con el pueblo de Cuba, que el gobierno Joe Biden lo había sacado de la lista de países terroristas y que el gobierno de Donald Trump lo volvió a incluir ahí. Hay decisiones de la Organización de Naciones Unidas de retirar el bloqueo económico que no han sido acatadas. Nuestra solidaridad con el hermano pueblo cubano.